empezamos. Buenos días a todos y todas a este 27º webinar BOB de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Llorente, socio cofundador de PiperLab, con la presentación de una charla utilizando Open Data en proyectos reales con inteligencia artificial y Machine Learning. Es un placer tenerlos hoy aquí por los trabajos que hacen. Ya el otro día estuvimos hablando un buen rato de los proyectos que tienen y nos parecieron súper interesantes y creo que se pueden trasladar dentro del contexto de la cátedra, ¿no? En la parte esta de Open Data. Nos transmitían, ¿no? Que desarrollaban proyectos con inteligencia artificial y Machine Learning utilizando datos propios y datos de empresas, entiendo. Y la parte Open Data también era fundamental para poner en contexto muchos de estos proyectos, ¿no? Con lo cual, la verdad que encaja perfectamente en lo que nosotros tenemos. De hecho, hace un mes, menos de un mes, el día 2 pasado, celebramos un encuentro, el tercer encuentro de administraciones públicas, y tratamos exclusivamente el tema de Open Data. ¿Vale? Desde la gobernanza hasta la falta de recursos, hasta dónde están los datos, hasta de todo, ¿no? Con lo cual, es un tema que está cogiendo cada vez más fuerza desde la misma cátedra. Nosotros somos una especie de termómetro, porque la gente nos dice, oye, ¿dónde podríamos conseguir estos datos? O tal administración tiene, ustedes tienen acceso a ellas o pueden convencerlos de que hay que ir poniéndolos, etcétera. Entonces, bueno, nuestra labor sí puede ser por ahí de fomentar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos a Alejandro Llorente, como decía antes, socio cofundador de PiperLab, y nos va a hablar de mejorar modelos que se entrenan en proyectos relacionados con la previsión de la demanda, estimación de crecimiento de potencial del mercado o de la mejora de políticas públicas, ¿no? Entonces, sin más, solamente disculpar a Carlos Alberto de Caja 7, codirector de la cátedra y director de Estrategia, Sostenibilidad y el Dato en Caja 7, pues tenía otro evento, pero que vaya, seguro que verá la grabación, como no puede ser de otra forma, pues está una pinta estupenda. Alejandro, cuando quiera. Bueno, lo primero, muchas gracias José Luis y a toda la gente de la cátedra por invitarnos a este evento. Un placer estar aquí. Y bueno, pues como adelantaba José Luis, el objetivo de esta charla, bueno, pues es ilustrar, ¿no? Con algunos ejemplos cómo a las empresas nos viene muy bien que haya Open Data disponible, que nos ayude a contextualizar mejor los proyectos que hacemos y a tener una visión externa de lo que puede suceder o de otros factores que igual no se tienen internamente dentro de las empresas para modelizar determinados casos de uso, ¿no? Por resumir brevemente, PiperLab somos una empresa, estamos ubicados en Madrid y nos dedicamos en exclusiva a hacer proyectos de Big Data y Data Science con nuestros clientes. Trabajamos en muchas industrias distintas, banca de seguros, logística, industria y manufacturas, agencias, medios de comunicación. Al final, datos hay en muchos contextos, ¿no? y en todos los ámbitos y nos dedicamos a buscar el valor de negocio que hay en los datos para nuestros clientes, ¿no? Y en muchas de estas ocasiones, y hoy veremos 3 ejemplos, pues necesitamos de estos datos abiertos para dar más sentido, ¿no? A los datos que tienen las propias empresas. Voy a compartir pantalla y ahí iniciamos la presentación. Vale, creo que se ve ya, ¿verdad? Sí, muy bien. Perfecto. Pues bueno, con esta idea yo creo que un primer paso que puede ser útil es definir qué es el Open Data, ¿no? Y es que si nos metemos en Internet, en cualquier página, en cualquier portal, contamos con información que está ahí y una cosa es que esté ahí y otra cosa es que se pueda utilizar para los proyectos que nosotros queremos. Y ese se pueda utilizar, puede haber determinados factores que hagan que no sea posible utilizar esa información, ¿no? Por ejemplo, porque directamente el acceso a la información esté en un formato o de una manera que no se pueda
utilizar. Es decir, que el dato tú lo ves visible, ¿no?, como usuario de la página web, pero a la hora de desarrollar proyectos no está accesible de una forma programática, actualizada, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente también se le suele pedir al Open Data que sea reutilizable y distribuible, es decir, que no haya ningún tipo de restricción a la hora de utilizarlo, incluso comercialmente. Es decir, que si yo soy una empresa, una institución, una organización que quiere fomentar el uso de sus datos de una manera abierta, tiene que facilitar que se pueda utilizar para esos casos de uso. Tercer punto que se le suele requerir es que la participación sea universal. No tanto por la generación del propio contenido, que muchas veces son organizaciones concretas, ¿no?, las que se encargan de recoger esa información, disponibilizarla, hacerla accesible, etcétera, sino que tiene que estar abierto para cualquiera, que no sea una cuestión de elegir a dedo quién la puede utilizar y quién no. Y por último, un cuarto punto que puede ser de los más difíciles en tanto en cuanto pensemos en la amplitud que puede tener, ¿no?, y que es la interoperabilidad. Por interoperabilidad se entiende que los datos de diferentes organizaciones que publican datos de forma abierta puedan tener una manera común de acceder a esa información, que esa información sea coherente entre los distintos operadores, y eso es algo muy difícil, ¿no? Generalmente se suele bajar un poquito esa restricción y realmente lo que se pide es que los formatos en los que se publica la información sean accesibles de una manera cómoda. Es decir, ¿es Open Data un PDF que publica una determinada institución con un montón de información y que potencialmente podría ser útil para hacer proyectos? Bueno, pues podría serlo o podría no serlo, ¿no? Porque si el formato es muy complicado, hay mucho texto libre, no está estructurado, etcétera, etcétera, aunque la información esté ahí, no es interoperable con, sobre todo cuando pensamos en procesos software que tienen que descargar esa información, interpretarla o estructurarla, ¿no? Hay muchos proyectos que están relacionados exclusivamente con, oye, sé que hay una fuente de información que puede ser útil para mi compañía, pero no lo tengo en un formato estructurado, vamos a intentar buscar, ¿no?, cómo hacerlo utilizable, ¿no? Pues si ese trabajo lo hace ya directamente el publicador de la información, conseguirá que esa fuente de Open Data sea interoperable, y es uno de los requisitos que se le suele pedir, ¿no? Cuando hablamos de utilizar datos en general y de Open Data en particular, podemos pensar en diferentes formas de, vamos a decir, hacer negocio en torno a los datos, ¿no? No solo las fuentes de Open Data, sino otras empresas están empezando a comercializar sus datos, y eso se puede hacer de diferentes maneras. La primera es que directamente yo no me gasto demasiado, no invierto demasiado en que mis datos sean muy accesibles, simplemente los pongo en un formato muy en bruto y eso lo dejo disponible mediante descargas o mediante transferencia de ficheros o mediante un portal para que otros lo puedan utilizar, ¿no? Es el caso que vemos en muchas instituciones públicas, ¿no? El dato no está súper fino, súper curado, pero está disponible. Tenemos otros ejemplos, tanto de empresas como de organismos públicos, que empiezan a hacer más cositas por encima del dato. No solamente disponibilizo el dato tal cual para que te lo bajes y tú trastees con él, sino que te proveo de herramientas que te permitan investigar un poquito más acerca de esa información. Serían los dos puntos siguientes. O bien habilitando que yo pueda hacer extracciones en tiempo real, por ejemplo, el catálogo de datos del INE, desde hace muchísimo tiempo, tú puedes acceder a toda la información o puedes consultar solo determinados ámbitos geográficos o solo un determinado periodo temporal, etcétera, etcétera. Y algunos otros también dan servicios más analíticos, más accesibles para los ciudadanos para descubrir y hacer análisis sobre los datos que se han publicado, ¿no? Ese sería el tercer punto. Y el último punto es si el organismo que lo publica o un tercero es capaz de ofrecer un servicio, entendido como un servicio software, como una aplicación, que permita a los usuarios ir más allá, el obtener información de valor a partir de estos datos. Bueno, pues nosotros, PiperLab y muchas empresas de nuestro sector, trabajamos con Open Data, diría que en los 4 ámbitos, y ahora veremos ejemplos, ¿no? Desde proyectos más concretos que tienen que ver con estructuración de la información, como la utilización de esta información en proyectos más grandes, donde ni siquiera el usuario final ve si es Open Data o no, simplemente ve el efecto o el impacto que tienen los modelos, en las métricas, en que yo sea capaz de hacer un mejor proyecto basándome en Open
Por resumir brevemente cuáles son las fases de un proyecto de datos, normalmente cuando se comienza un proyecto de datos, pedimos información a nuestros clientes acerca de sus bases de datos internas. Esas bases de datos internas a veces están bien, a veces están regular. Hay empresas que han invertido más en tener el dato para analítica más limpio, más accesible, etcétera. Y, bueno, pues te dan acceso a ello y entonces tú empiezas a procesarlos, a entenderlos, a limpiar datos si fuera necesario. A partir de ahí se realiza un análisis descriptivo, es decir, un análisis estadístico para intentar validar hipótesis de negocio. Pues yo qué sé, si estoy haciendo un proyecto de predicción de abandono de clientes y pienso que el que haya abierto una incidencia en los últimos meses es un factor importante en ese abandono, bueno, pues antes incluso de ponernos a hacer modelos y entrenar cosas más sofisticadas, podemos hacer análisis de negocio para ver si efectivamente eso tiene relación con lo que queremos predecir, ¿no? También es una manera de asegurarnos que hay agua en la piscina, ¿no? De no liarnos a generar muchas variables, que es el paso posterior para el entrenamiento de modelos, intentar, bueno, pues ir refinando lo que se va a hacer posteriormente, pero con variables y con potenciales predictores que sabemos que pueden ya tener un cierto impacto. Ese tercer paso es la generación de variables, como decía, generar para nuestra unidad de análisis, por el caso que decía, por ejemplo, de predicción de abandono de clientes, pues información que modelice a lo largo del tiempo el comportamiento que ha tenido. En este caso podrían ser compras, podrían ser desvinculaciones de productos, podría ser uso de las plataformas digitales, podría ser un montón de cosas. A partir de ahí entrenamos los modelos, una vez que lo hemos seleccionado el mejor, integramos con el software necesario para operativizar los resultados y después todo esto se automatiza para que provea un valor recurrente. En concreto, cuando hablamos de la parte de Open Data, nos fijamos sobre todo en los tres primeros pasos, ¿no? Porque vamos a recopilar una información de una fuente externa que no es uno de los orígenes de datos que nos proveen los clientes. Tenemos que ver cómo eso se preprocesa, cómo encaja con los datos que tienen de la operativa que vamos a analizar y, por supuesto, tiene que impactar en los dos pasos siguientes. Podemos analizar el impacto que tiene o elaborar hipótesis de negocio pensando que tenemos estos datos disponibles y eso que dé lugar a variables que nos permitan hacer mejor los siguientes pasos del proyecto, modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, el uso de Open Data proyectos de inteligencia artificial y Machine Learning, digamos que tiene dos visiones, ¿no? Una es para dar un contexto externo a los datos internos que tienen las empresas y eso lo vamos a ver en un ejemplo claro de predicción de demanda, cómo los datos externos y abiertos nos permiten hacer mejores modelos porque hay determinados eventos que afectan a la demanda de ventas, por ejemplo, de logística de los clientes, que se ven afectados por datos que la compañía no tiene, pero que ha visto que afectan a su operativa. Incluso se pueden hacer, el segundo punto, son proyectos completos, es decir, hay tanta información abierta y pública que, bueno, pues podríamos pensar en utilizar todos estos datos abiertos para hacer proyectos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y hoy vamos a ver tres ejemplos que incluyen tanto el primer punto como el segundo punto. En concreto, este primer proyecto del que queremos hablaros es un proyecto que tiene que ver con la logística urbana. Este proyecto se encuadra dentro de una iniciativa que lanzó la Comunidad de Madrid, que es el proyecto Citizen Lab, en el que buscaban precisamente dar valor a los datos abiertos que todos los portales, en este caso de la Comunidad de Madrid, pero también de los ayuntamientos, estaban publicando y propuso a empresas que pensaran en casos de uso para la mejora de la toma de decisiones en la vida pública. Y bueno, pues nos presentamos PiperLab dentro de un consorcio de empresas liderado por una consultora que es Grant Thornton, con otras dos empresas como son Neo Dinámica, en el que hemos desarrollado distintos casos de uso solo con datos abiertos que estaban disponibles para cualquiera. Y en concreto, el proyecto del que os vamos a hablar es un problema bastante complejo y en el que las ciudades cada vez más van a encontrar un fuerte ámbito de actuación, ¿no? Que es la logística urbana. Al final, y sobre todo después de la pandemia, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a comprar por internet. Antes comprábamos
igual solo, yo qué sé, cosas tecnológicas, luego empezamos a comprar regalos, luego empezamos a comprar prácticamente todo y hoy en día pues hay mucha gente también que realiza la compra por internet, en fin, que hay un incremento muy grande del comercio electrónico. Esto ha provocado que bueno, el tráfico que provocan las propias compañías logísticas y de reparto tenga un impacto grande en las ciudades, sobre todo si pensamos que las ciudades cada vez más tienen zonas de bajas emisiones, que tienen unos objetivos de cumplimiento de contaminación y de salud medioambiental de cara a los próximos años y que muchas de ellas están implementando también políticas de restricciones de acceso y de circulación que hasta ahora el ámbito logístico o comercial no se ha visto tan afectado, pero que de los próximos años sí que se van a ver afectados, ¿no? Una de las soluciones que se suelen proponer para ello es la creación de microhubs que estén dentro de las ciudades, es decir, almacenes que estén dentro de las ciudades. Se les llama micro porque se entiende que no van a ser tan grandes, ¿no?, como puede ser un almacén en un polígono industrial a las afueras de una gran ciudad, pero que pueden estar ubicados en las ciudades y que faciliten el reparto de lo que se llama la última milla. Por tanto, podrías hacer repartos a esos microhubs en horarios de contaminación o de circulación y de tráfico menos concurridos para hacer la última milla ya en horario en el que se pueden recibir los paquetes con medios de transporte que no tengan tanto impacto en la circulación o el medio ambiente. Bicicletas, moto eléctrica, coche eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias preguntas, ¿no? Si supusiéramos que esto se puede hacer, la primera es, bueno, con este objetivo, ¿cuántos microhubs debería tener una ciudad? ¿Cuántas veces suministraría al día? Si pensamos en que hay distintos tipos de reparto, no solo el reparto a hogares, ¿no?, el B2C, también pensamos en repartos a empresas, por ejemplo, hostelería. ¿Cómo organizamos estas dos formas de transporte? ¿Qué tipo de mercancía se puede enviar? ¿A cuánta población llega cada uno de los microhubs, ¿no? Entonces, con estas ideas en mente y dentro del contexto de Citizen Lab, en Piperlab nos pusimos a desarrollar un proyecto que nos permitiera entender dónde podrían estar ubicados esos microhubs, qué presupuesto se necesitaría, qué alcance tendrían, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello utilizamos toda información Open Data. En primer lugar, como parte de ese comportamiento viene dado por la sociodemografía que tienen las ciudades, en concreto los barrios, las secciones censales, pues tomamos del INE toda la información de sección censal y cartografía digitalizada que tenemos. Por otro lado, si queremos abrir microhubs, bueno, pues los microhubs tienen que cumplir una serie de características de tamaño, de acceso a la calle, de licencias, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene publicado un censo de locales que van actualizando, creo que mensualmente, donde para cada local se identifica la licencia que tiene, si está cerrado o no, etcétera, etcétera. También utilizamos índices de alquiler de vivienda y locales para entender el precio que puede suponer el alquiler o la compra de estas superficies. Y luego para cada local, ese dato no lo provee el Ayuntamiento de Madrid, necesitamos saber su superficie y eso lo hicimos a través de la sede electrónica del catastro, que no es la mejor API del mundo. En la parte de interoperabilidad habría mucho que hablar, ¿no?, porque hay que hacer demasiado tratamiento, pero que se pueda acceder a esa información para tener caracterizado muy bien los potenciales locales que pueden ser microhubs, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues hicimos un filtro de locales que puedan servir ya sea para distribución B2C o para distribución B2B, ¿no? Nos quedamos con unos 100 locales potenciales para B2B, unos 12.000 locales para B2C, que no tengan una actividad económica abierta en el momento que hemos hecho el proyecto y que, tengan una serie de características en función de uno y otro. Aquí tenéis un mapa de la ciudad de Madrid donde están pintados en amarillo los potenciales almacenes urbanos que pueda haber en función de si son B2B o B2C. Es decir, hay una gran cantidad, por tanto, tenemos que saber elegir de ellos cuáles son los que se ajustan a nuestro presupuesto y cuáles cumplen unas ciertas condiciones de alcance a la población que podamos tener. Por ejemplo, si al final, por el presupuesto que tenemos, nos tenemos que dar con, pongamos, 15 locales, ¿cuáles son los mejores para según qué cosas? Ese es el objetivo. Y según lo he definido así, los que estén más acostumbrados a algoritmos y tal, eso ya suena mucho a optimización, ¿no? A tener un criterio por el que saber que una combinación de locales es mejor que otra y cómo encontramos esa
combinación óptima de locales. Bueno, en este proyecto hubo mucho tratamiento de datos geográfico y de estimación de población a la que podría afectar potencialmente un determinado local, ¿no? Esto veremos que también es algo habitual, lo veremos en otros los casos que comentaremos. Pero una idea es si yo tengo un local en un sitio, ¿a cuánta gente afecta? ¿A cuántos bares afecta? ¿A cuántas empresas afecta? ¿No? Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, para la parte de población, pues tenemos un local 1, ¿no? Ahí dibujado en la parte derecha, que si le ponemos un ámbito de acción que está por definir y que depende de los criterios logísticos, podría ser 200 metros, 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, pues en función de lo grande que sea ese círculo, interseccionará con las secciones censales más o menos y, bueno, como cada sección censal tenemos una población, pues estimamos el alcance de esa población en función de esa ponderación con los solapamientos. Y este es un tema importante para esos criterios de evaluación que hablábamos antes. Lo que utilizamos precisamente para buscar de entre todas las posibles combinaciones de locales cuál es la que mejor se ajusta a un criterio dado son algoritmos de optimización. En este caso utilizamos algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos parten de una modelización de las posibles soluciones de tu problema y se llaman genéticos porque de alguna forma intentas emular el proceso de selección natural que sufrimos las especies, ¿no? Y es que tú partes de una población inicial, la evalúas, puedes seleccionar en función de esa evaluación aquellas que tienen una mejor pinta y generas nuevas soluciones a partir de ellas, una descendencia, ¿no? Para que formen parte de la nueva población y ese proceso lo ejecutas una serie de veces hasta que ves que tu función objetivo, tu criterio, ¿no? De si las combinaciones son buenas o malas, pues ya has llegado a una cierta estabilización y a partir de ahí sacas una población que está optimizada. Para cada posible criterio que tú quieras hacer, tienes que repetir este proceso y extraer. Las poblaciones serán distintas si yo lo que quiero es maximizar la entrega a hostelería que si yo lo que quiero es maximizar que le llegue al mayor número de personas posibles, ¿no? El objetivo es completamente distinto y, por tanto, bueno, pues son procesos que aunque se pueden modularizar, pues pueden ser costosos en cuanto a tiempo de ejecución, recursos, etc. Otro de los puntos fundamentales tenía que ver con el solapamiento no ya de un local con las secciones censales que tiene alrededor, sino el solapamiento entre los propios locales. Es decir, yo puedo tener dos locales que están muy separados y, por tanto, sus ámbitos de actuación no solapan, pero si escojo dos locales que están muy juntitos y miro la población a la que afectan, pues va a ser esencialmente la misma población. Claro, ese es un problema que cuando tienes dos puntos, pues es más o menos fácil de resolver. Cuando empiezas a tener muchos potenciales locales, no es tan trivial como calcular la población efectiva final a la que una combinación de locales puede llegar. Bueno, pues eso lo tuvimos en cuenta para que esos criterios de maximización pues tuvieran en cuenta el solapamiento que pueden tener dos micro-hubs que están muy cercanos y que puede ser que no den servicio a más gente, ¿no? El servicio de la suma de los servicios no es el servicio de la suma, ¿no? Ese sería un poco el resumen, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues después de hacer todo este proceso, de tener varios criterios por los que maximizar, sacamos los resultados y aquí estáis viendo un pequeño vídeo. Esto es una visualización en Power BI, donde mostramos diferentes modelos en función de lo que queremos maximizar, ¿no? La primera pantalla veis que hay maximización de bares. Si queremos maximizar la superficie de locales con el mismo presupuesto donde estarían. Este es el que maximiza la población afectada. Y bueno, eso lo hicimos también teniendo en cuenta los diferentes radios de actuación que pueden tener los micro-hubs. En definitiva, no hay una solución única y entended que hay mucha lógica de negocio detrás de todo esto. Por tanto, tiene que ser una herramienta suficientemente flexible para que en función del presupuesto, de lo que se vaya a implementar, pues puedas tener diferentes opciones, ¿no? Pero, bueno, pues lo pusimos todo en un cuadro de mando para que se viera que las soluciones son distintas, la población afectada es distinta en función de lo que se ha buscado. Pues este es uno el primer caso que queríamos contaros, un caso que está exclusivamente dedicado a datos abiertos. En general, un tipo de proyectos en el que utilizamos mucho también Open Data
son todos los proyectos que tenemos relacionados con predicción de series temporales, predicción de demanda, predicción de recursos logísticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la demanda, el consumo, no sé, lo que reciclamos, cualquier cosa está muy afectada por el contexto externo que puede tener en un momento dado del tiempo, ¿no? Y eso es algo que aunque tú veas series históricas de datos, pues muchas veces no vas a conseguir modelizar, ¿no? En general, cuando hacemos un proyecto de series temporales, tú tienes esto, ¿no? El cuadrito de arriba en azul es una serie temporal que te dice pues una determinada métrica que es tu objetivo a predecir, ¿no? Yo qué sé, pues son las ventas a lo largo del tiempo para una compañía. Normalmente suele haber una parte de esta variación que viene dada por el momento del año, ¿no? Es decir, yo qué sé, el consumo de cerveza es más alto en verano que en invierno, ¿no? O si miramos cuándo se hacen las compras en grandes superficies, pues a principio de mes hay más compras que a final de mes, ¿no? Hay distintas estacionalidades, algunas incluso en diferentes horizontes temporales, ¿no? Unas serán anuales, otras serán mensuales o incluso semanales en función del caso. Pero bueno, podemos descomponer cada uno de esos, esta primera componente estacional. Suele haber también una componente de tendencia. Es decir, si por volver al mismo caso de venta de cervezas o de refrescos, si hay una compañía que independientemente de esta componente estacional va creciendo, va bajando, permanece estable, hay una línea base sobre la que se mueve esa serie temporal o fluctúa esa serie temporal. Y una vez que descontamos estos dos componentes, hay fluctuaciones que a priori no sabemos muy bien por qué puede ser, que hacen que nuestra serie original no sea directamente la suma de la tendencia y la estacionalidad. Ahí puede haber ciertas fluctuaciones estadísticas más tipo ruido, pero otras veces tiene una componente que es explicable, que es predecible, y la idea es que el dato no está contenido en el histórico de esa serie. Tú ves la serie, puedes ver un pico, un valle anómalo, y no se ha repetido antes, ¿no? Es decir, no quiere decir que no haya explicación posible a ese pico o a ese valle, simplemente que con la información histórica que tú tienes, si consideras solo la serie, no vas a ser capaz de predecirlo. Y es aquí donde intervienen los datos abiertos, ¿no? Esta veis otra serie temporal que tiene una serie de picos muy raros, ¿no? Y que a los data scientists nos da la tentación de cargárnoslo lo más rápido que podamos porque nos molestan mucho y son cosas muy impredecibles, pero estos picos y valles más, vamos a decir, espurios que no se repiten pueden obedecer a ciertas circunstancias que sí podrían ser modelizables y eventualmente predecibles, ¿no? Y aquí os ponemos un poco un catálogo de cosas que hemos visto que pueden pasar, ¿no? Hay una parte de eventos que suceden y que pueden afectar a la demanda de productos, a la logística, etcétera, que no son anticipables, ¿no? Pues si viene el COVID y nos manda a todos a casa, es difícilmente previsible, al menos en un plazo o un horizonte más o menos largo, ¿no? Una catástrofe concreta, ¿no? Pero sí que puede haber otros eventos que nos ayuden a modelizar esas series temporales y que son más anticipables. Lo que pasa es que el grado de anticipación que podemos tener para cada uno no es evidente. Por un lado tenemos cosas que son anticipables, pero que son anticipables en corto plazo. Por ejemplo, la meteorología. La meteorología, tenemos modelos open data, el AEMET, pero también otras instituciones publican datos de predicción meteorológica, algunos con una granularidad temporal y espacial muy, muy, muy fina y que es muy útil incluso para predicciones muy regionales, pero sabemos que la predicción meteorológica no es fiable a partir de un cierto umbral, ¿no? Es decir, a partir de 10, 15 días el tiempo puede parecerse bastante poco y algunas veces vemos que incluso en horizontes más pequeños el parte meteorológico no acierta siempre, ¿no? Por ejemplo, podemos saber también otro tipo de eventos como convocatorias de huelgas. Es decir, que yo sepa que el transporte se va a poner en huelga a partir del lunes que viene, pues es un corto plazo, pero que yo puedo tener en cuenta para anticipar mi demanda o para planificar mejor mis recursos. Y hay otros datos que también hay muchas fuentes de Open Data relacionadas que nos permiten anticipar eventos, pero de más largo plazo. Por ejemplo, la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía
Tenemos todos los datos históricos de cómo evoluciona el paro, el PIB, los indicadores de confianza en el consumo, un montón de información, y la mayoría de organismos que publican esta información u otros externos suelen dar también datos de previsiones de esos índices macroeconómicos. No digo que sean buenas, simplemente digo que las dan, ¿no? Pues podríamos considerar que esa información también para predecir mejor, por ejemplo, la tendencia de nuestras series temporales. O, por ejemplo, las festividades. Alguno puede pensar que cosas como las festividades están incluidas en el factor estacional que veíamos antes, pero no siempre, ¿no? Y el ejemplo mejor es la Semana Santa, que cambia de fecha cada año, ¿no? Y además no tiene nada que ver que una festividad, aunque caiga en el mismo día de calendario, el 25 de diciembre, vamos a decir para Navidad, no tiene nada que ver si cae en un sábado, si cae en un domingo, si cae en un viernes o si cae en un miércoles, a efectos de demanda, consumo, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, eventos deportivos y culturales, o, por ejemplo, el calendario escolar. Todo esto son factores que pueden afectar a la demanda, al consumo, a este tipo de situaciones que queremos modelizar. Y aquí, ¿dónde está el reto? El reto es en encontrar una fuente fiable, open data de verdad, que refleje todas estas circunstancias. Que se actualice, que se pueda descargar, que se pueda directamente con software programar, descargar esta información para poder incorporarse en los proyectos. Y eso es lo que no es nada fácil, ¿no? Sí que, por ejemplo, en la parte meteorológica, como decía EMET o el NOAA en Estados Unidos, tienes tantos datos históricos como predicciones de este tipo de circunstancias, pues de una forma bastante automatizada, pero no sé si a alguien se le ocurre, por ejemplo, una fuente de datos Open Data que nos cuente todos los eventos deportivos y culturales de España. Pues yo no la conozco, ¿no? O una fuente fiable, única, que nos dé los datos macroeconómicos y las previsiones. Porque pensad que aquí hay dos partes, ¿no? Lo que se utiliza para casos de series temporales, que es yo necesito la información histórica para poder decirle a mis modelos que un pico o un valle puede estar relacionado con un determinado tipo de evento, y también necesito información hacia adelante para cuando yo vaya a hacer la predicción decir, oye, cuidado porque el 10 de abril resulta que juega el Madrid y el Barça, que no es el caso, y entonces la demanda de pizzas o de bebidas puede subir, ¿no? Entonces no hay una fuente de datos única para hacer esto, y suele ser trabajo de los proyectos, dentro de los proyectos, el pensar en cómo hacer esto. Nosotros en PiperLab ya nos dimos cuenta hace tiempo de esto, y hay una de estas fuentes de datos que es sorprendente que, o al menos hasta donde conocemos, no hay una fuente de datos única que podamos acceder de una manera accesible, disponible, automatizada, etcétera. Por ejemplo, para descargar todos los festivos de España, ¿no? Cuando tú vas a hacer una previsión de demanda para una empresa que actúa en todo el ámbito nacional, esto es fundamental, ¿no? Y resulta que la manera de acceder a esta información, pues sobre todo falla en la característica de interoperabilidad que hablábamos, ¿no? Los festivos nacionales los publica el BOE, los publican PDFs. Los festivos autonómicos los publica el BOE, los publican PDFs. Y bueno, hasta aquí todavía nos podemos apañar, ¿no? Venga, pues le echamos un rato una vez al año, nos creamos la tabla para hacer esto y ya está, ¿no? Pero cuando ves que para un proyecto necesitas festivos locales, festivos en ciudades, y ves que no hay una única fuente de datos, pues esto es un caos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí que lo necesitamos para nuestros proyectos. Llevamos haciendo este trabajo desde hace ya bastantes años, el poder generarnos una base de datos que nosotros utilizamos internamente en PiperLab para desarrollar nuestros proyectos, y que algunos clientes nos piden también y que comercializamos, para generar una tabla que tenga todos los festivos de España, con qué fecha, qué ámbito, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un ejemplo muy tonto de cómo el que algunas de las patas del Open Data no esté bien cubierta hace que se requiera un esfuerzo adicional en tener bien esta información, aunque para nosotros pueda ser un valor en determinado momento, ¿no? El invertir un tiempo en estructurar bien esta información, poder utilizarlo en nuestros proyectos, poder proveérsela a nuestros clientes, pero es llamativo, ¿no? Que algo que se va a utilizar en muchísimos sitios no haya nada estandarizado, al menos hasta
donde nosotros sabemos, ¿no? Y como decíamos, tenemos tanto el histórico de los últimos años como el último año actualizado porque lo necesitamos para modelizar y luego para predecir, ¿vale? Y el último caso del que queríamos hablaros, voy un pelín rápido porque sí que me gustaría dejar al final pues un turno de preguntas. Es un caso de negocio muy pegado a cosas que se ven hoy en día, ¿no? Y es que, bueno, vas a suponer que hay una compañía que tiene una presencia física y que por diferentes circunstancias, puede ser porque a ellos les interese abrir nuevas tiendas o porque quieran invertir en crecimiento, en este caso es un caso de uso en el que querían dar entrada a un nuevo socio inversor, necesita estimar el potencial de crecimiento que tiene la compañía, ¿no? Cuando una compañía quiere comprar a otra o quiere ser socio de otra, hay una parte de la valoración que tiene que ver con los resultados de la compañía, pero hay una parte de la valoración que tiene que ver con el potencial de crecimiento de esa compañía, ¿no? Entonces, vamos a pensar que una empresa tiene pues el histórico de ventas de cada una de las ubicaciones físicas de la compañía y simplemente tiene eso. Pensad en empresas donde no tienen un mayor conocimiento del cliente final, ¿no? Imaginas una cadena de comida rápida, tú pides tu comida, tú compras, no has pasado ninguna tarjeta de fidelización, no has hecho nada. Ellos no tienen ninguna información de ti, simplemente saben lo que se ha vendido en una determinada ubicación, el pedido y todo esto, pero en general el importe y poquito más, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, en ese contexto en el que tenemos información histórica de ventas, pero que estamos muy ciegos sobre quién nos está comprando, ¿cómo podemos estimar el potencial de crecimiento y qué zonas son las más adecuadas para realizar una inversión? Bueno, pues la idea es, vamos a utilizar Open Data para enriquecer la información que tenemos de los puntos de venta de nuestra compañía y vamos a ver qué zonas tienen unas características similares para ver el grado de saturación que puede haber allí y detectar zonas de potencial crecimiento. Ese es el objetivo del proyecto. Dentro de PiperLab lo llamamos los proyectos de tipo White Space y bueno, como digo, normalmente este tipo de proyectos a veces nos lo piden empresas que asesoran a compañías, ya sea para la compra o para la venta de empresas, o a veces compañías directamente para decidir dónde tienen que abrir nuevas tiendas, nuevos puntos de venta, ¿no? Como decíamos, tenemos datos de la compañía, ubicación de los locales, características de los locales o histórico de ventas. Y aquí es un ejemplo donde hay que tener en cuenta fuentes de datos que son públicas, abiertas, etcétera, etcétera, pero también proveedores de datos que no son estrictamente open data porque una persona o una entidad que no quiera o no pueda permitirse pagar por esos datos no lo va a obtener, por tanto no es open, pero necesitamos información también de dónde se ubica la competencia para saber qué zonas están más saturadas o no están más saturadas, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos de cada local, tengo su histórico de ventas, tengo cuánta competencia tiene alrededor, tengo qué características demográficas, económicas, etcétera, tenemos de cada uno de esos, de cada una de esas zonas y tenemos por otro lado, pues el propio polígono, ¿no? La propia ubicación de las tiendas y también a qué zona pertenecen y con qué contornos administrativos, ¿no? Sabéis que las secciones censales en este caso depende de la zona, ¿no? En ámbitos urbanos suelen corresponder prácticamente con barrios, incluso con manzanas en zonas con muy alta densidad de población. Es la división que se utiliza también para dividirnos, ¿no? Los colegios electorales y similares. Entonces, en algunas zonas es muy granular, en zonas más rurales o con menor densidad de población, las secciones censales pueden ser municipio, puede ser una sección censal, ¿vale? O sea que no es homogéneo y eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues con toda esta información interna más información externa general y parte de ella Open Data, tenemos un buen contexto para decir, bueno, si yo soy capaz de hacer un modelo que me diga cuántas tiendas de este tipo debería haber en las secciones censales, yo puedo identificar cuál es el potencial de actuación. De nuevo, parecido a la que comentábamos antes,
también necesitamos contabilizar de alguna forma el grado de solapamiento al que dan servicios los locales y tenerlo en cuenta para nuestros modelos. Lo que hacemos es generar un dataset en donde la base es la información de la compañía, pero también todas las variables sociodemográficas que tenemos a nuestro alcance a partir de los datos del INE por sección censal. Pues población por sexo y edad, nacionalidades, renta, nivel de paro, ingresos de los hogares, densidad de población, etcétera, etcétera. También incorporamos toda la información de los locales y las competencias y, bueno, este proyecto en concreto lo hicimos a distintos niveles geográficos, aunque tenemos el dato a nivel de sección censal, tú siempre puedes mirar un poquito más agregado o menos desagregado según la estrategia, ¿no? O el grado de tacticismo o de acción estratégica que quieras tomar dentro de tu compañía. A partir de aquí lo que hacemos es, bueno, en las secciones censales donde tenemos datos, es decir, aquellas donde hay un punto de venta, yo tengo caracterizado a la población, ¿no? La sociodemografía en torno a esa zona, tengo los datos de ventas, tengo los datos de competencia, voy a hacer un modelo que me diga, teniendo en cuenta esas variables, cuántos puntos de venta en total debería haber para esa zona, ¿no? Aquí, claro, no estamos prediciendo, digamos, en el sentido de anticipando. Lo que estamos creando es un modelo. Lo que estamos intentando es buscar patrones que nos digan, dadas las características de una zona, cuántos puntos de venta debería haber, ¿no? La idea es que si ese modelo es suficientemente bueno, sobre los sitios donde ya tenemos no tenemos puntos de venta, veremos qué zonas están saturadas y qué zonas no, ¿no? Entonces nos puede decir, bueno, pues con estas características una zona debería tener 20 puntos de venta. Y yo me puedo encontrar dos situaciones. Que el dato real esté cercano a ese valor, por tanto es una zona que está saturada, pero al nivel que uno esperaría. Podemos encontrarnos zonas que incluso estén por encima de ese límite. Por tanto, son zonas donde se pueden tomar decisiones de decir, oye, igual necesito cerrar algunos puntos de venta aquí porque sé que no voy a llegar a tener más negocio, igual puedo tener el mismo negocio cerrando algunos de los puntos. Y tenemos otras zonas en donde la predicción será mayor, significativamente mayor, que el dato real de puntos de ventas que yo estoy viendo. Por tanto, es una zona de potencial crecimiento, ¿no? Es decir, cumple las características, una zona cumple las características de otras zonas que tienen de media 30 puntos de venta y yo me encuentro que hay 5. Pues eso es una oportunidad de negocio, es un potencial de crecimiento. Todo esto se hace, ese modelo es un poco tricky, ¿no? Porque aquí el error del modelo no lo estamos interpretando como que no somos capaces de predecir, estamos considerando que el error del modelo es precisamente lo saturado o no que está una determinada zona. Digamos que el modelo, dicho mal y pronto, es una especie de media sofisticada para sacar patrones en los que veamos que una zona está o no saturada, ¿no? Bueno, pues la forma de entrenar el modelo es con las metodologías típicas de Machine Learning, en este caso validación cruzada. Utilizamos, de hecho, los resultados que nos ofrecen las diferentes hojas de la validación cruzada para sacar una predicción sobre aquellas zonas en donde no hay locales y con ello dar una estimación, dar un intervalo de confianza, una especie de intervalo de confianza de cuántos puntos de venta debería haber en esas zonas y con ello gestionar la incertidumbre en esas zonas de mayor potencial. Luego todo esto lo visualizamos, esta visualización es a nivel de las capitales de provincia, pues vemos que algunas están saturadas, otras no están saturadas y también damos toda la interpretabilidad de esos modelos, ¿no? Es también muy útil en términos de negocio el entender por qué una zona debería tener más o tiene más puntos de venta y con ello también, pues, aproximarte o la forma de comunicar, la forma de abrir, la forma de comercializar tus servicios en esas zonas, pues puede ser distinta, ¿no? Eso se hacen con modelos de interpretación de variables. En este caso, lo que veis a la derecha es una gráfica del valor de Shapley para un modelo dado en el que te dice, pues para cada característica, cada puntito es una predicción, pues se ve que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres, cuanto mayor es el valor de predicción, por tanto, te está diciendo que en las zonas en las que hay más mujeres deberías abrir más tiendas, ¿no? Todo esto siempre, como digo, hay que compararlo
porque una zona te puede decir, sí, aquí debería haber muchas tiendas, pero es que ya hay muchas tiendas, ¿no? Hay que compararlo con el dato real para entenderlo en términos de negocio. Y bueno, estos son los casos que queríamos contaros, simplemente para hacer un pequeño resumen. Como decíamos, ¿no? Los datos de las compañías muchas veces no reflejan toda la realidad de un contexto de negocio y en general es necesario tener información externa. Esa información externa puede ser open o puede ser no open, ¿no? Imaginaos también que yo soy una compañía que quiere tener en cuenta lo que invierte la competencia en publicidad para entender cómo varía mi demanda. Claro, eso es un dato que puede haber proveedores de datos que te lo den, pero que no está open, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en información externa general y siempre que se puede utilizar fuentes abiertas, ¿no? Como decíamos, pueden darnos una visión más general de lo que ocurre alrededor de una pregunta de negocio, darnos más contexto, entender factores externos que estén afectando al problema concreto que estamos analizando. Se puede aplicar a cualquier problema de Machine Learning. Aquí hemos hablado de modelos de optimización, hemos hablado de modelado de series temporales utilizando datos externos, o este último proyecto es un modelo de regresión, ¿no? En general se puede utilizar para cualquier problema de Machine Learning. Hay que pensarlo como, bien en el caso de series temporales, como regresores que nos ayuden a explicar las variaciones, en el caso de Machine Learning en general, como variables, como predictores que nos pueden ayudar en ese proceso. Y bueno, ya como corolario final, y bueno, esto también es una opinión, pero yo creo que es evidente, ¿no? La inversión en tener fuentes de datos abiertas, públicas, gratuitas, accesibles, no es una inversión en vano, ¿no? Tanto ayuda al ciudadano a tener más información, más transparencia, a analizar qué sucede en su entorno, pero también nos ayuda a las empresas a generar más valor, a generar más puestos de trabajo, a generar más proyectos a partir de toda esta información. Por tanto, yo creo que es algo en lo que invertir tiene una repercusión y un retorno pues realmente visible a partir de todo lo que se hace, ¿no? Y esto es todo. Quería dar las gracias de nuevo a la cátedra por la invitación y abierto a cualquier pregunta, duda que podáis tener. Muchas gracias, Alejandro. Está estupendo, sobre todo porque ha sido muy práctico, muy directo al grano, contando realidades. La verdad que ha estado muy bien. Están aplaudiendo por ahí. Muchas gracias. Y bueno, podemos hacer preguntas directamente, se abren micro o por el chat. Pueden hacer también alguna preguntilla. Vale. Wow, Sergio ya tiene varias. Si abres el chat, si quieres Sí, yo te las leo, pero para que las tengas ahí. Oye, en este caso son 3. Bueno, el nombre de Piper Lab está inspirado en la empresa Piper de la épica Silicon Valley. No. Viene por otra historia mucho más mundana que no vamos a explicar, pero no. Vale, mi pregunta de todos los webinars, ¿usan R o Python? ¿Ventajas, inconvenientes? Sí, pues vamos a decir que en los primeros años de Piper Lab yo creo que había una mezcla de 50-50. ¿Qué sucede? Que la mayoría de proyectos y cada vez más que los que nos piden ahora, normalmente lo que decíamos, tiene una parte descriptiva de análisis, etcétera, y luego pueden tener una parte de generación de un software basado en datos, ¿no? Y cuando ya vamos a hacer un software, pues tendemos a pensar que Python es más robusto en cuanto a la calidad de software que se genera, ser un lenguaje, lo son de propósito general, pero que Python está más pensado para el desarrollo de software por encima de los modelos y solemos tirar poco. Yo que diría que ahora mismo el 90% de los proyectos que hacemos es en Python. Perfecto. Y luego la relación de Piper Lab con las oficinas oficiales de estadística, bueno, no hemos tenido mucha relación con... Sí que hemos trabajado, por ejemplo, con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que ahora tiene la Dirección General de Estadística Integrada, y hemos hecho proyectos que tienen que ver sobre todo con patrones de presencia en ciudades, movilidad, etcétera. Pero con las oficinas oficiales o con el INE o con otras comunidades no hemos trabajado mucho. Vale, perfecto. Mira, bueno, te doy las gracias por responder a todas las preguntas. A ti, Sergio. Tony Garrido dice si todos los Open Data son gratuitos o pueden venir con costes asociados a la hora de su adquisición. Eso es un buen punto, ¿no? O sea, si esto ya casi es una discusión filosófica, ¿no? Si contiene la palabra open, debería ser gratuito.
Quiero decir, que tú puedes llamar a la API de Google Maps para bajarte información de puntos de interés o puntos de venta de un determinado sector. Vale, lo puedes hacer. Tiene una capa gratuita, pero esa capa gratuita se te va a acabar. Por tanto, vas a tener que pagar. Para mí eso no es open en el sentido estricto del término. Es un dato externo, accesible, que te está proveyendo un tercero, pero no es open tal cual. Así que, como tal, debería ser gratis. Ahora, existen muchos proveedores de datos que pagando pues te dan información muy interesante también, claro. Perfecto. Tony, si ser open no significa gratuito, ¿se entiende? Depende la definición que mires, ¿no? Open no quiere decir solamente accesible, es lo mismo que hablábamos antes. Algo puede ser accesible y no interoperable. Es una cuestión de definición. Quiero decir, para mí que un dato... O sea, yo lo entiendo diferente, porque sí veo diferencias entre que haya una institución que publica de forma completamente abierta, gratuita, accesible, interoperable datos y otra por la que tienes que pagar. Lo segundo es menos abierto. No sé si es open o no open, pero es menos open. Es la gran discusión, como el mismo Tony dice. Claro. Mira, una cuestión casi muy técnica, pero al mismo tiempo no sin detalle, ¿no? ¿Cuál es la situación ideal para ustedes cuando encuentran datos abiertos? El dato en sí, la API, los formatos que estén típicos, JSON, CSV. ¿Cuál es la situación ideal que se han encontrado en los proyectos? Bueno, el mejor contexto yo creo que es en el que tienes, digamos, URLs que sí que están bien parametrizadas, que te llevan a los datos, que están actualizados y que te los puedes descargar, más que una API. De hecho, creo que es más fácil incluso para quien lo publica, porque una API al final tiene un servicio por detrás que no es directamente un servicio web, pero que necesita de más capacidad de cálculo, ¿no? Para una empresa como nosotros, que somos... Normalmente lo que hacemos a la hora de coger datos es bajarnos todo y luego ya analizamos. Por tanto, nos es mucho más cómodo el poder hacer eso de una manera más sencilla que no paginada por una API o algo así. En cuanto a formatos, pues hombre, nos hemos peleado en muchos proyectos con PDFs. Es un horror. Por tanto, todo lo que sean CSVs, JSON, entre uno y otro nos da igual. Sí. Mientras no sea un formato entendible por los programas de forma sencilla, pues oye. Exacto. Mira, Tony también comenta que cómo medís el nivel de calidad de los datos y si traen algún tipo de sesgo. Es muy buena pregunta. El nivel de calidad de los datos, sabéis que hay dos tipos de calidad. Una es la calidad técnica, es decir, que el dato te venga lleno, que los formatos sean consistentes, que pues donde tenga que venir una fecha no venga un número entero u otra cosa. O sea, hay una parte de data profiling, efectivamente, de perfilado, que tiene que ver con esa parte técnica. Y luego hay una parte de validación semántica de los datos, ¿no? Esto lo hacemos más normalmente con los datos de las propias compañías, que cuando nos estamos refiriendo a una persona, si hay datos duplicados o referenciados de esa persona, sean consistentes, que tenga sentido de negocio, el típico ejemplo chorra, que si tengo la edad de una persona, pues no tenga 200 años, ¿no? Hay una validación que no es de perfil, sino que es de negocio. Eso se suele hacer en la primera fase de preprocesamiento. En la parte de sesgo sucede muchas veces. Por ejemplo, una cuestión muy típica es cuando nos pide un cliente hacer un proyecto de recomendación de acciones comerciales para clientes, ¿no? Pues las empresas suelen reflejar muy bien lo que consiguen, pero no lo que no consiguen. Es decir, cuando yo he conseguido que un cliente vaya a mi oficina, compre, no sé qué, eso lo tienen perfecto. Ahora, cuando le dices, oye, pero los fracasos, pues eso está mal registrado, ¿no? Eso somos conscientes de esos sesgos en función de la casuística de negocio concreta que intentamos abordar. Correcto. De hecho, en el tema de la calidad, la verdad que ahí habría un montón que hablar también. Pues nosotros hicimos algún TFG hace 2 años, donde lo que intentamos era valorar
la calidad de los datos, ¿no? Según se iban poniendo, la actualización y tal, y tener como una especie de cuadro de mando o semáforos, rojo, amarillo y verde, simplemente, donde a las empresas se les pudiera indicar más o menos la calidad del dato, ¿no? Y ya solamente con hacer, hicimos algunos ejemplos con datos que estaban muy, muy bien, y a ver, ahí salía todo perfecto, pero habían otros que la verdad que era complicado medir esa calidad en cuanto a actualización, en cuanto al dato en sí, ¿no? Pero bueno, es un tema importantísimo porque las empresas necesitan un datos de calidad y Sí, sí, y como decíamos, lo más automatizable, lo más directo es la parte técnica, como decías, ¿no? Calidad, automatización, disponibilización, etcétera. Hay una parte de calidad de los datos que tiene que ver con que lo que dice el dato no tiene sentido, que va más allá, que esa es súper compleja, que requiere muchas veces de criterios de negocio que no sabes si aplican siempre. O sea, no me ha pasado una vez ni dos de llegar a una empresa y decir, ¿pero cuántos clientes tenéis? Y uno dice 300.000 y el otro dice, no, 325.000. Y entonces, bueno, pues aquí hay un problema no ya de datos, sino de definición, ¿no? Entonces ahí hay un factor también que es complicado. Sí. No, pero la verdad que es apasionante porque aquí ya en algunos de los webinars anteriores, incluso empresas de aquí, tanto públicas como locales, manifiestan la necesidad de los datos, por lo que tú has remarcado hoy, ¿no? Ustedes tienen las empresas una serie de datos, pero el ponerlos en contexto, en ponerlos, por ejemplo, lo de los eventos, ¿no? Lo de los eventos, si va a haber un mundial o va a haber cualquier cosa, influye directamente en todo, ¿no? Sí. Lo cual me ha gustado mucho la clasificación esa que han puesto por ahí también. La verdad que lo tienen como muy trillado, muy, muy práctico, ¿no? Porque se ve que Sí, lo han necesitado. sí, lo necesitamos bastante, sí. Sí, Sí, perfecto. ese es el problema, ¿no? Que hay algunas empresas que se dedican a recopilar, pero al final incluso imaginaos eventos, ¿no? A nivel local. Ya no estamos hablando de portales autonómicos, estamos hablando de portales por ayuntamientos. Recopilar eso te puede volver loco. Y no hay forma, ¿no? Porque también portales de ventas de entradas, de espectáculos, no sé qué, cada uno tiene las suyas, ¿no? Ni siquiera es unificado. O sea, no hay ni siquiera un origen que puedas pensar, dices, uy, pues si hago scrapping de esto y lo pongo bien, no es difícil. Sí. Ese fue uno de los proyectos estrellas que tuvimos en el Open Data Canarias hace 8 años o 10 años ya, en los que intentábamos que todos los municipios de Tenerife o de Canarias pudieran tener unas plantillas básicas para eventos o para infraestructuras o para tal, y ayudarlas a decir, oye, si quieres publicar algo, públicalo aquí. Y entonces la escalabilidad para las empresas va a ser mucho más interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues Pues es cierto. Mira, Niobé ha sí, levantado la mano. Niobé, cuando quiera. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Encantada. igual. Muy interesante la charla y yo, cotilleando un poco en LinkedIn, veo que de formación eres ingeniero en informática y que posteriormente te has formado en ingeniería en matemática. Yo también soy ingeniera en informática y siempre he sentido, estoy enfocándome desde hace tiempo en data science y big data y demás, pero siempre he sentido como que es importante eso, complementar mi formación en formación matemática, sobre todo estadística y demás, y como veo que tú tienes las dos partes, las dos ramas, me gustaría saber tu opinión en ese sentido, pues si realmente lo consideras como un must para acabar pues siendo una buena científica de datos, complementar la formación en estadística y si tienes alguna recomendación específica. Muchas gracias, No algo Nivel. muy Bueno, personal, pero como veo que tú cumples las dos. sí. Sí, yo de carrera hice informática, hice matemáticas a la vez, entonces es un Vale. poco trampa. Vale. Entonces, bueno, sí, nosotros en Piper Lab sí que tenemos gente que viene más de carreras del ámbito de las ciencias puras, vamos a decir, matemáticas, físicos, etcétera, y tenemos gente que viene de informática. Normalmente sí que es verdad que a la gente que viene más de informática, teleco, le puede venir bien formación más avanzada en estadística que lo que se ve en carreras. Normalmente, prácticamente todos los másteres de Data Science, yo diría que sí que dan esa formación suficiente para entender, ¿no? O sea, la diferencia principal entre un proyecto de software y un proyecto de datos es la parte de interpretación de los datos. Y la parte de interpretación de los datos es pura estadística, antes incluso de modelizar nada, ¿no? Yo siempre soy muy pesado con
vamos a tirar primero de la estadística de toda la vida para analizar, para entender, y luego ya cuando lo tengamos entendido, vale, se lo enchufamos a la churrera, que es lo de menos. O sea, la parte de entrenamiento de modelos siempre hay que pensar que es la más automatizable, la más... Hoy en día es una commodity y es 5 líneas de código entrenar los 30 mejores modelos que tienes a tu disposición. O sea, ahí no está el valor. El valor está en saber interpretar, en saber generar variables que sí que tienen poder predictivo, y para eso necesitas estadísticas, necesitas conocimientos de feature engineering, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, sí que suele venir bien el tener una formación un poquito más avanzada que la que se ve en la carrera. No es muchísimo más, lo que pasa es que en la carrera se ve de una manera seguramente más teórica y menos práctica. Sí, todos tenemos cursos de estadística en informática, pero pocas veces las prácticas y lo que se ve ahí es algo suficientemente cercano a lo que luego vas a hacer, ¿no? Pero yo creo que para interpretar y para sacarle todo el juego a los datos sí que hace falta esa formación. Perfecto, gracias. A ti. Muy bien, la verdad que yo creo que es genial el colofón este para muchos. Tenemos a Carlos Alberto por ahí. Bueno, mira, ¿no? Venga, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, pues yo, lo primero, yo soy el director de estrategia de Caja 7, Alejandro, y copartícipe de esto que se llama la cátedra Bob. Y pues simplemente disculparme por llegar tarde y darle las gracias por querer estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y es importante, ¿no? Yo quiero contar un secreto. Bueno, como dice Niobe, estaba mirando en el LinkedIn y te acabo de pedir amistad por si quieres ser amigo mío. Y lo siguiente es contarles un secreto que cuando ya hace ya bastantes años, la verdad, vislumbramos la necesidad de que la transformación en Caja 7, que la transformación digital no iba a ser algo pasajero, una moda, sino que esto iba a ser tendencia y teníamos que ayudar a la sociedad, y nos pusimos en contacto con la Universidad de La Laguna para que creara la cátedra que es esta realidad hoy. Pues la verdad que personalmente veía mucho potencial en el Open Data y me parecía que era como el gran desconocido, ¿no? para el mundo empresarial y de la administración pública. Y bueno, no es casualidad que nuestro director sea un máquina del Open Data en Canarias, y estamos especialmente, o yo estoy especialmente agradecido a entidades como ustedes que nos ayuden a ver de manera práctica y real los usos, ¿no? Entonces aquí pues veré el vídeo, que esto también es importante. No pude estar en directo, pero tenemos la suerte de tener el canal y ver el vídeo, y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estás en mute, José Luis. Perdona. 11, 4 minutos. Yo creo que ha sido una sesión muy práctica, muy interesante. Creo que has puesto en valor Open Data clarísimamente, con los ejemplos que has puesto, y yo creo que hemos aprendido mucho. Y de eso se trata. Los webinars, tal. A ver, Sergio sigue dando. Sí, siempre estamos buscando gente, o sea que si a alguien le interesa, en nuestra página web, en www.piperlab.es, hay una parte de la que se nos puede enviar el currículum por la página. Pues nada, también esa parte ya está bien. Bueno, aquí están dando las gracias y saludándote, con lo cual, bueno, muy bien. Muchas gracias a Alejandro y a PiperLab por la presentación de este 27º webinar Bob de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Buen día a todos y hasta el siguiente. Muchas gracias. Hasta Venga, luego.